El primer capítulo de Yo antes de ti nos presenta a Louisa Clark, una joven de 26 años cuya vida transcurre de forma rutinaria y predecible en el pequeño pueblo inglés de Stortfold. Su existencia se caracteriza por la simplicidad y una aparente falta de ambición, aunque es evidente su espíritu vivaz y su peculiar sentido del estilo. Louisa trabaja en El Panecillo con Mantequilla, una cafetería local que adora y que le proporciona una sensación de seguridad y pertenencia. Sin embargo, su mundo se ve abruptamente alterado cuando le informan que la cafetería va a cerrar. Este evento inesperado la deja desempleada y en una situación de incertidumbre, lo que la llena de preocupación, ya que sabe que su familia, que depende de sus ingresos, sentirá el impacto. La novela nos introduce también a la familia Clark, una unidad unida, pero con sus propias complejidades. Viven todos bajo el mismo techo, y la carga económica recae en gran medida sobre los hombros de Louisa y su padre. Esta situación familiar subraya la presión que siente Louisa por encontrar un nuevo empleo rápidamente. El capítulo establece el tono de la vida de Louisa, cómoda, segura, pero con una subyacente falta de propósito más allá de su rutina diaria y sus responsabilidades familiares. La pérdida de su trabajo se convierte en el catalizador que la empujará a buscar nuevas oportunidades y, sin saberlo, a un encuentro que cambiará su vida para siempre. El segundo capítulo de Yo antes de ti se centra en la angustiosa búsqueda de Louisa Clark por encontrar un nuevo empleo tras el cierre de The Buttered Bun. La presión por contribuir a los ingresos familiares es palpable y Lou se enfrenta a la dura realidad del mercado laboral. Louisa acude a la oficina de empleo, donde se le presentan una serie de opciones laborales que están muy lejos de sus expectativas y su personalidad. Se siente desanimada y fuera de lugar con los trabajos que le ofrecen, que van desde una fábrica de pollos hasta un puesto en una tienda de deportes que no se alinea con sus intereses. Su peculiar estilo y su optimismo natural chocan con la monotonía de las opciones disponibles. La situación familiar de los Clark también se vuelve más evidente en este capítulo. La hermana de Louisa, Trena, es muy inteligente y ambiciosa, lo que a veces hace que Lou se sienta un poco a la sombra. Su padre, quien también ha perdido su trabajo, aumenta la tensión económica en el hogar. Louisa siente una gran responsabilidad de encontrar algo, lo que sea, para ayudar a su familia. Finalmente, la oficina de empleo le ofrece una oportunidad que, aunque muy inusual, podría ser su única opción. Un puesto como cuidadora y acompañante de un hombre joven tetrapléjico. Louisa, desesperada y sin otras perspectivas, decide aceptar la entrevista, a pesar de sus reservas y su falta de experiencia en ese tipo de trabajo. Este giro inesperado es el primer paso que la lleva al encuentro con Will Traynor, un encuentro que cambiará drásticamente el curso de su vida. El tercer capítulo de Yo antes de ti se centra en la peculiar y tensa entrevista de Louisa Clark para el puesto de cuidadora de Will Traynor. Louisa se adentra en el mundo de los ricos, un entorno muy diferente al suyo. La entrevista tiene lugar en la majestuosa y bien cuidada mansión de la familia Traynor, un lugar que intimida a Louisa con su lujo y su formalidad. Allí conoce a Camilla Traynor, la madre de Will, una mujer elegante y de apariencia fría que dirige la entrevista con una seriedad palpable. Louisa se siente abrumada y un tanto torpe
con su estilo colorido y su personalidad burbujeante, chocando con la atmósfera reservada de la casa. Camila le hace preguntas muy directas sobre su experiencia y su capacidad para lidiar con situaciones difíciles, evaluándola con un escrutinio intenso. Durante la entrevista, Louisa también conoce brevemente a Nathan, el enfermero principal de Will. Nathan es un hombre fuerte y pragmático, cuya presencia sugiere la complejidad de los cuidados que requiere Will. Su interacción es breve, pero Nathan parece evaluar a Louisa con una mezcla de curiosidad y escepticismo. El capítulo también nos da una visión más profunda de la vida de Will desde la perspectiva de su madre. Camila explica la situación de Will. Su accidente lo dejó tetrapléjico y su espíritu, antes vibrante y aventurero, se ha deteriorado hasta un punto de profunda depresión y aislamiento. El puesto de Louisa no es solo para ayudar físicamente a Will, sino para intentar levantar su ánimo y darle un propósito. Louisa percibe la desesperación y la inmensa carga que lleva la familia Traynor, especialmente Camila, en su intento por hacer la vida de Will más tolerable. A pesar de sus nervios y la sensación de no encajar, Louisa termina la entrevista con una mezcla de curiosidad y una vaga esperanza. El capítulo concluye dejándonos con la incertidumbre de si Louisa será contratada para este desafiante rol que cambiará su vida. El cuarto capítulo de Yo antes de ti marca el punto en el que la vida de Louisa Clark da un giro decisivo. Consigue el trabajo como cuidadora de Will Traynor, a pesar de sus dudas iniciales y la intimidante presencia de la familia Traynor. Louisa recibe la llamada de Camila Traynor, confirmándole que ha sido contratada. La noticia la llena de una mezcla de alivio por tener un trabajo y aprensión por la naturaleza inusual del puesto. Sus padres, especialmente su madre, están emocionados por la oportunidad, aunque Louisa sigue sintiendo cierta inquietud sobre lo que le espera. El capítulo detalla los preparativos de Louisa para su nuevo rol. Recibe instrucciones sobre el cuidado de Will, que incluyen tareas médicas básicas y una comprensión de su compleja condición. Sin embargo, lo que más se enfatiza es la necesidad de ser una compañera y mantener el ánimo de Will, un desafío que a Louisa le parece abrumador dada la sombría descripción que le han dado de él. Finalmente, el capítulo culmina con el primer encuentro de Louisa y Will. Will está sentado en su silla de ruedas y su actitud es fría, distante y cínica. Su rostro, aunque todavía atractivo, refleja un profundo resentimiento y una falta total de interés en la presencia de Louisa. Las expectativas de Louisa de un hombre que necesita compañía chocan con la dura realidad de un hombre amargado y sin deseos de interactuar. Este primer encuentro establece la tensa dinámica inicial entre los dos, dejando claro que el camino de Louisa no será nada fácil. El quinto capítulo de Yo antes de ti se sumerge en los difíciles primeros días de Louisa Clark como cuidadora de Will Traynor, revelando la magnitud del desafío que enfrenta y la frustración que comienza a sentir. Louisa se esfuerza por cumplir con las expectativas de su nuevo empleo, pero rápidamente se da cuenta de que la tarea es mucho más ardua de lo que imaginaba. Will se muestra hostil, callado y distante, a menudo ignorando por completo la presencia de Louisa o respondiéndole con sarcasmo. Pasa la mayor parte del tiempo absorto en sus propios pensamientos, mirando por la ventana o pidiendo que lo dejen solo. Su actitud es un muro impenetrable que Louisa no sabe cómo franquear. Louisa intenta de todo para animarlo. Le cuenta anécdotas de su vida, intenta entablar conversaciones
incluso le lee en voz alta. Sin embargo, todos sus esfuerzos son recibidos con indiferencia o un desprecio apenas disimulado. La casa de los Traynor, tan imponente, se siente ahora como una prisión silenciosa para Louisa, quien anhela la familiaridad y la alegría de su antigua vida en la cafetería. La frustración de Louisa crece. Se siente inútil y se cuestiona si realmente es la persona adecuada para el trabajo. No entiende la profundidad de la desesperación de Will, y su propia inocencia y optimismo chocan brutalmente con la amargura y el cinismo de él. La falta de comunicación entre ellos es un abismo que parece imposible de cruzar, dejando a Louisa con una sensación de fracaso y agotamiento al final de cada día. Este capítulo establece la tensa y difícil dinámica inicial entre Louisa y Will, mostrando el enorme obstáculo que ella debe superar para ganarse la confianza, o al menos la atención, de su amargado paciente. El sexto capítulo de Yo antes de ti marca un punto de inflexión significativo en la relación entre Louisa Clark y Will Traynor, ya que, contra todo pronóstico, Will muestra una primera y tenue señal de interacción. Louisa continúa con sus esfuerzos diarios para animar a Will, a pesar de su constante frialdad. Sigue probando diferentes tácticas, como intentar conversar sobre temas triviales, leerle el periódico o simplemente estar presente. La monotonía y el silencio de Will son desalentadores, y Louisa empieza a sentir el peso de la soledad y la frustración que él proyecta. Sin embargo, un día, algo cambia. Louisa está viendo una película antigua en la televisión mientras Will está en la misma habitación. Durante una escena particularmente divertida, Louisa se ríe a carcajadas. Para su asombro, y por primera vez desde que llegó a la mansión, Will emite un sonido, una especie de resoplido o risa contenida. Es una risa ronca y apenas audible, pero es una risa al fin y al cabo. Este momento, aunque fugaz, es un rayo de esperanza para Louisa. Se da cuenta de que Will no está completamente ajeno a su presencia o al mundo exterior. Esta pequeña reacción la impulsa a redoblar sus esfuerzos. Comienza a buscar activamente cosas que podrían provocar una respuesta en él: películas, programas de televisión o incluso anécdotas de su propia vida, con la esperanza de que Will se abra un poco más. El capítulo termina con Louisa sintiendo una renovada determinación. La barrera entre ellos, aunque aún inmensa, ha mostrado una primera y minúscula grieta. Este inesperado momento de conexión le da a Louisa la motivación que necesitaba para seguir intentándolo con Will. El séptimo capítulo de Yo antes de ti muestra a Louisa Clark redoblando sus esfuerzos para interactuar con Will Traynor, lo que lleva a una conversación tensa pero reveladora. Tras la pequeña señal de risa de Will en el capítulo anterior, Louisa se siente más esperanzada y decidida a romper el hielo. Intenta involucrar a Will en diversas actividades. Le pone música, le cuenta anécdotas de su vida y de su familia e incluso le describe sus excéntricos atuendos diarios con la esperanza de provocar una reacción. Sin embargo, Will vuelve a encerrarse en su silencio y sarcasmo, lo que frustra a Louisa inmensamente. La tensión entre ellos es palpable. Louisa se siente cada vez más exasperada por la indiferencia de Will y su actitud amargada. En un momento de pura frustración, Louisa confronta a Will directamente, le expresa su hartazgo por su comportamiento hosco y le exige que le dé una oportunidad.
o al menos que se comunique con ella de alguna manera. Para sorpresa de Louisa, esta confrontación provoca una respuesta. Will, aunque inicialmente frío, finalmente le habla de forma más extensa, le expresa su desesperación y su resentimiento por la vida que lleva. Le explica que su silencio no es por ella, sino por su propia miseria y por la pérdida de la vida activa y emocionante que una vez tuvo. Es una conversación dura y honesta, donde Will le deja claro el profundo dolor que siente y la futilidad que ve en su existencia. Este intercambio, aunque doloroso, es un momento crucial porque es la primera vez que Will se abre de verdad a Louisa. Ella comienza a comprender la verdadera magnitud de su sufrimiento y la complejidad de la tarea que tiene por delante. El capítulo termina con Louisa sintiendo una mezcla de tristeza por Will y una renovada determinación, sabiendo que la barrera entre ellos es más profunda de lo que imaginaba, pero que ahora hay una pequeña fisura por donde empezar. El 8º capítulo de Yo antes de ti nos ofrece un cambio de perspectiva significativo, ya que la narración es asumida por Camilla Trainor, la madre de Will, y también introduce un elemento de la vida personal de Louisa. El capítulo comienza con una visita inesperada a la casa Trainor. Patrick, el novio de Louisa. Su llegada es un recordatorio de la vida de Louisa fuera de la mansión y de su relación de años. La interacción entre Patrick y Louisa muestra las tensiones de su noviazgo, así como las diferencias en sus aspiraciones y prioridades. La presencia de Patrick también subraya el contraste entre el mundo seguro y familiar de Louisa y el ambiente desafiante y demandante de su nuevo empleo. La mayor parte del capítulo, sin embargo, está dedicada a la perspectiva de Camilla Trainor. La narración, desde su punto de vista, ofrece una visión profunda de la carga emocional que soporta como madre de Will. Camilla revela el dolor inmenso y la desesperación que siente al ver a su hijo, antes tan vibrante y lleno de vida, reducido a una existencia que él mismo considera insoportable. Su amor por Will es inmenso, pero también lo es su agotamiento y la sensación de impotencia. Camilla reflexiona sobre la relación de Will con Louisa. Observa la extraña dinámica entre ellos y, aunque no comprende del todo a Louisa con su estilo peculiar, comienza a notar pequeños cambios en Will desde su llegada. Hay una tenue esperanza de que Louisa pueda, de alguna manera, sacar a Will de su profunda depresión, algo que ni ella ni su esposo han podido lograr. La presión sobre Louisa para que anime a Will se hace evidente desde la perspectiva de Camilla, quien desesperadamente busca una solución para el sufrimiento de su hijo. Este capítulo es crucial porque humaniza a Camilla, mostrando la angustia de una madre y revelando la verdadera profundidad del problema que Louisa ha sido contratada para resolver. También sienta las bases para futuras tensiones en la relación de Louisa y Patrick. El 9º capítulo de Yo antes de ti marca un punto de inflexión en la tensa relación entre Louisa Clark y Will Trainor, ya que la persistencia de Louisa comienza a romper el muro de amargura de Will, revelando una faceta más vulnerable de él. Louisa sigue intentando encontrar formas de interactuar con Will, a pesar de sus constantes desplantes y sarcasmos. Prueba con diferentes temas de conversación, intenta sacarlo de su rutina y le lleva objetos curiosos o divertidos, aunque a menudo se siente frustrada por la falta de respuesta de Will. Se niega a rendirse. Ella empieza a entender que el desprecio de Will no es personal,
sino una manifestación de su profundo sufrimiento. Un momento clave en este capítulo ocurre cuando Louisa se esfuerza por hacer algo que Will solía disfrutar antes del accidente. Aunque no se especifica explícitamente la actividad en este capítulo, se irán desarrollando más adelante. La intención de Louisa de conectar con su antiguo yo, el Will aventurero, logra una pequeña reacción. Esto demuestra un nivel de consideración y empatía por parte de Louisa que sorprende a Will. La persistencia de Louisa, combinada con su honestidad y su falta de pretensiones, empieza a hacer mella en Will. Él, que ha estado acostumbrado a la compasión vacía o a la sobreprotección, encuentra la autenticidad de Louisa refrescante y a veces irritante. En este capítulo, Will comienza a dejar caer sutilmente algunas de sus defensas, mostrando destellos de su ingenio y su inteligencia, incluso si es a través de comentarios sarcásticos. El capítulo termina con una sensación de que la dinámica entre ellos está cambiando. Aunque la relación sigue siendo desafiante, Louisa ha logrado la primera victoria al penetrar un poco la armadura de Will. La puerta a una verdadera conexión se abre un poco, preparando el escenario para futuras interacciones más significativas. El 10º capítulo de Yo antes de ti explora cómo Louisa Clark y Will Traynor comienzan a encontrar un terreno común, aunque sea a través de pequeñas y a menudo desafiantes interacciones. Louisa ha logrado romper un poco el hielo con Will, pero la tarea sigue siendo ardua. Ella continúa probando diferentes estrategias para involucrarlo, desde ver películas juntos hasta intentar discutir sobre temas de actualidad. Will, aunque sigue siendo cínico y sarcástico, muestra destellos crecientes de su antiguo ingenio e inteligencia. Sus conversaciones, aunque a menudo punzantes, se vuelven más frecuentes y profundas. Un aspecto importante de este capítulo es que Louisa comienza a descubrir más sobre la vida de Will antes del accidente. Se entera de su pasión por los viajes, los deportes extremos y su exitosa carrera. Esto hace que Louisa entienda mejor la magnitud de la pérdida de Will y el dolor detrás de su amargura. La diferencia entre sus vidas y experiencias es abismal, lo que a veces hace que Louisa se sienta inadecuada o fuera de lugar. Will, por su parte, también empieza a notar las peculiaridades de Louisa, sus atuendos coloridos, su optimismo, a veces ingenuo, y su forma de hablar lo desconciertan, pero también lo divierten. Se desarrolla una especie de tensa camaradería entre ellos, donde las pullas y el humor negro son una forma de comunicación. Louisa también se da cuenta de que la vida de Will, a pesar de su riqueza, es increíblemente limitada. Sus días están llenos de rutinas médicas y de un aislamiento forzoso. La urgencia de la familia Traynor por encontrar una manera de mejorar la calidad de vida de Will se hace más evidente para Louisa. El capítulo concluye con Louisa sintiendo una creciente empatía por Will y un deseo, aún vago, de hacer algo más que solo cuidarlo. El 11º capítulo de Yo antes de ti marca un giro significativo, ya que Louisa Clark comienza a desentrañar el verdadero propósito de su empleo y la alarmante verdad sobre las intenciones de Will Traynor. Louisa, con su creciente conexión con Will, empieza a notar la tensión constante que rodea a los Traynor y los susurros entre Camila y Steven. Sin saberlo, se topa con información que le revela el verdadero motivo detrás de su contratación. No solo es para cuidar a Will y animarlo, sino para evitar que lleve a cabo su decisión de morir por suicidio
asistido en una clínica en Suiza, descubre que Will ha acordado darle a su familia 6 meses antes de tomar esa drástica medida. Este descubrimiento es un golpe devastador para Luisa. Se siente engañada y utilizada, y la alegría y el propósito que había comenzado a encontrar en su trabajo se ven reemplazados por una profunda confusión y angustia. Comprende la inmensa responsabilidad que ahora recae sobre sus hombros, una mucho mayor de lo que nunca imaginó. Con el peso de esta revelación, Luisa decide confrontar a Will directamente. Es una conversación tensa y cargada de emoción, donde Luisa expresa su shock y su dolor por la situación, mientras Will, con su habitual cinismo, se mantiene firme en su decisión. Él explica sus razones, el sufrimiento constante, la falta de esperanza y su deseo de controlar su propio destino. El capítulo culmina con Luisa sintiéndose completamente abrumada. Su mundo se ha puesto patas arriba y se enfrenta a la monumental tarea de intentar cambiar la mente de un hombre que ha perdido toda la esperanza. La inocencia de Luisa choca brutalmente con la oscura realidad de la desesperación de Will, marcando el verdadero comienzo de su misión. El capítulo 12 de Yo antes de ti se centra en la decisión de Luisa Clark de aceptar la monumental tarea de intentar cambiar la mente de Will Traynor sobre su decisión de suicidio asistido y cómo comienza a idear un plan para lograrlo. Después de la impactante revelación sobre el pacto de Will con sus padres los 6 meses antes de ir a Suiza, Luisa se siente abrumada. Inicialmente, la idea de intentar convencer a un hombre de que no termine con su vida le parece una carga insoportable y una misión imposible. Sin embargo, su empatía y su innato optimismo la impulsan a intentarlo. Luisa decide que usará el tiempo que le queda para demostrarle a Will que su vida aún puede tener valor y alegría. Con la ayuda de Nathan, el enfermero de Will, y a veces con la renuencia de los propios padres de Will, Luisa comienza a investigar y planificar actividades. Su objetivo es sacar a Will de la monotonía de su mansión y exponerlo a experiencias que puedan reavivar su interés por la vida. Ella se da cuenta de que la clave no es solo entretenerlo, sino hacerle sentir que todavía puede experimentar cosas nuevas y significativas. Sin embargo, Will no es un participante dispuesto. Su cinismo y su amargura persisten, y a menudo se resiste a las sugerencias de Luisa. Él ve sus esfuerzos como inútiles y a veces los considera un fastidio. Su resistencia es una gran barrera para Luisa, quien debe encontrar formas creativas de persuadirlo o, a veces, de simplemente ignorar su sarcasmo. El capítulo muestra a Luisa investigando opciones de accesibilidad, buscando lugares y actividades que Will pueda disfrutar a pesar de su tetraplegia. Se enfrenta a la realidad de las limitaciones físicas de Will, pero también a la inmensidad de su propia falta de experiencia en el mundo de la discapacidad. Este capítulo establece la premisa principal del resto de la novela: los 6 meses de Luisa para intentar mostrarle a Will que vale la pena vivir a pesar de su profunda resistencia. El 13º capítulo de Yo antes de ti describe el primer intento de Luisa Clark de sacar a Will Traynor de la mansión como parte de su plan de 6 meses, un esfuerzo que se encuentra con la esperada resistencia de Will. Luisa, decidida a mostrarle a Will que la vida fuera de su habitación aún tiene algo que ofrecer, planea una excursión a un castillo cercano. El lugar es un destino turístico popular y accesible,
lo que parece una opción razonable para su primera salida. Luisa se esmera en los preparativos, investigando la ruta, los accesos para sillas de ruedas y lo que podrían ver allí. Sin embargo, Will no se muestra entusiasmado. Su actitud es de cinismo y resignación, y hace comentarios sarcásticos sobre la futilidad del esfuerzo. A pesar de sus objeciones, Luisa lo convence de ir. El viaje en sí es un desafío. Sacar a Will de la casa y subirlo a la camioneta adaptada es complicado, y la logística de moverse con una silla de ruedas en un lugar público es una experiencia nueva y a menudo frustrante para Luisa. Durante la visita al castillo, Will permanece en gran medida impasible. Su desinterés es palpable y apenas responde a los intentos de Luisa por señalarle detalles o involucrarlo en la experiencia. Luisa se siente desanimada y exhausta por la falta de respuesta de Will. Se da cuenta de la enorme barrera emocional que aún existe entre ellos y la profunda amargura que lo consume. A pesar de la aparente falta de éxito, este viaje es un paso importante. Para Luisa, es una lección sobre la realidad de las limitaciones de Will y la complejidad de su tarea. Para Will, aunque no lo admita, es el primer indicio de que Luisa no se rendirá fácilmente y que ella está dispuesta a ir más allá de lo que cualquiera ha hecho por él en años. El capítulo termina con Luisa sintiendo una mezcla de cansancio y una renovada determinación. El 14º capítulo de Yo antes de ti explora los desafíos de Luisa Clark al intentar incorporar la normalidad y la diversión en la vida de Will Traynor, a menudo con resultados frustrantes, pero también con una incipiente comprensión de su sufrimiento. Luisa se esfuerza por planear una celebración de cumpleaños para Will. Ella pone todo su empeño en los preparativos, esperando que un evento festivo pueda levantar su ánimo. Sin embargo, la celebración no resulta como ella espera. La rigidez de la situación de Will y su propia renuencia a participar hacen que el ambiente sea tenso y forzado. A pesar de los esfuerzos de Luisa, Will sigue siendo distante, y la fiesta es un recordatorio doloroso de lo que ha perdido. Este fracaso, aunque desalentador, lleva a Luisa a una profunda reflexión. Comienza a darse cuenta de que no es suficiente con organizar eventos o salidas. La verdadera barrera es el estado mental de Will y su desesperanza arraigada. Ya no es solo una cuestión de acceso físico, sino de acceso a su voluntad de vivir. Luisa comprende que su enfoque debe cambiar, que necesita ir más allá de la superficie y encontrar una manera de conectar con su deseo más profundo de vida. Paralelamente, el capítulo también toca la relación de Luisa con Patrick, su novio. La tensión entre ellos aumenta a medida que Luisa dedica más tiempo y energía a Will. Patrick se siente excluido y celoso de la atención que Luisa le da a su trabajo, lo que genera fricciones en su noviazgo y subraya las crecientes diferencias entre sus mundos. El capítulo termina con Luisa sintiéndose más determinada que nunca a encontrar una forma de llegar a Will, pero también con una comprensión más profunda de la inmensidad del desafío. La superficialidad de sus intentos anteriores ya no es suficiente. Necesita una estrategia más personal y significativa. El 15º capítulo de Yo antes de ti marca un punto de inflexión para Luisa Clark, quien empieza a comprender más profundamente el mundo de Will Traynor y logra un pequeño pero significativo avance en su relación. Luisa, tras los intentos fallidos de animar a Will con actividades superficiales, se da cuenta de que necesita un enfoque diferente. Comienza a investigar sobre el mundo de la discapacidad
y la vida de las personas tetraplégicas. Se informa sobre las limitaciones, los desafíos diarios, pero también sobre las adaptaciones y las posibilidades. Esta investigación le abre los ojos a una realidad que antes le era ajena, permitiéndole ver a Will no solo como un hombre amargado, sino como alguien con un mundo de experiencias perdidas y batallas constantes. Con esta nueva comprensión, Louisa decide planear una actividad que se alinee más con los intereses pasados de Will, pero adaptada a su condición. Ella le propone ir a un concierto de música clásica, específicamente una orquesta. Esta elección es significativa porque la música era una de las grandes pasiones de Will antes del accidente, y es algo que aún puede disfrutar a pesar de sus limitaciones físicas. La salida al concierto es un éxito inesperado, aunque Will mantiene su fachada cínica al principio. La música y el ambiente logran conmoverlo. Louisa observa cómo su expresión cambia, mostrando una emoción genuina que no había visto antes. Por primera vez en mucho tiempo, Will se abre y comparte con Louisa sus sentimientos sobre la música y lo que significa para él. Esta conversación es un momento de verdadera conexión, donde la barrera entre ellos se reduce significativamente. Este capítulo es crucial porque representa una pequeña victoria para Louisa. No solo ha logrado sacar a Will de su rutina, sino que ha tocado una fibra sensible en él, demostrándole que aún puede experimentar belleza y emoción. La dinámica entre ellos se vuelve más cálida y la comunicación más fluida, sentando las bases para una conexión más profunda. Capítulo 16. La creación de una lista de deseos. El 16º capítulo de Yo antes de ti marca un punto crucial en el plan de Louisa Clark para dar un nuevo propósito a la vida de Will Traynor, ya que ambos comienzan a colaborar en la creación de una lista de deseos. Tras el éxito del concierto, la relación entre Louisa y Will ha comenzado a florecer. La comunicación entre ellos es más abierta y Will muestra destellos de su antiguo humor e ingenio con mayor frecuencia. Louisa se siente alentada por esta mejoría, pero también es consciente del tiempo limitado que tiene para cambiar la perspectiva de Will sobre su vida. Inspirada por el deseo de demostrarle a Will que aún hay muchas experiencias por vivir, Louisa le propone crear una lista de cosas que le gustaría hacer o ver a pesar de sus limitaciones físicas. La idea inicial es de Louisa, pero Will, sorprendentemente, se muestra receptivo. Este es un paso significativo, ya que implica que Will está dispuesto a considerar un futuro, por breve que sea, más allá de su decisión inicial. El proceso de crear la lista es revelador. Will, con su vasto conocimiento del mundo y sus experiencias pasadas, sugiere lugares exóticos y actividades que antes le apasionaban. Louisa, por su parte, aporta ideas más sencillas y accesibles, pero igualmente significativas, que reflejan su propio mundo y su optimismo. La lista resultante es una mezcla de sus dos mundos, desde viajes ambiciosos hasta cosas cotidianas que Will creyó que nunca más podría disfrutar. Este capítulo no solo profundiza la conexión entre Louisa y Will a través de la colaboración, sino que también establece el marco para las futuras aventuras que emprenderán juntos. La lista se convierte en un símbolo de esperanza y un objetivo tangible para los 6 meses que tienen por delante, marcando el inicio de su viaje para redescubrir el valor de la vida. El 17º capítulo de Yo antes de ti
se centra en los esfuerzos de Louisa Clark por cumplir los deseos de la lista que ha creado con Will Traynor, llevando a ambos a vivir experiencias nuevas y a profundizar su vínculo. Louisa se dedica de lleno a organizar las actividades de la lista, esforzándose por encontrar opciones accesibles que Will pueda disfrutar. Una de las primeras grandes salidas es una carrera de caballos, un evento emocionante y lleno de vida que contrasta fuertemente con la rutina de Will en la mansión. Aunque Will inicialmente mantiene su distancia y su cinismo, la emoción del ambiente y la pasión de Louisa por la experiencia comienzan a afectarlo. Durante la carrera, Will y Louisa comparten momentos de genuina conexión y risas. Louisa se da cuenta de que está conociendo facetas de Will que nadie más ve, y él, a su vez, empieza a disfrutar de la energía y el entusiasmo de ella. Estos momentos juntos son valiosos para ambos, rompiendo la monotonía de la vida de Will y expandiendo los horizontes de Louisa. Además de la carrera de caballos, Louisa planea otras salidas más pequeñas y sencillas, como ir al cine o visitar galerías de arte. Cada una de estas experiencias, por simple que sea, representa un pequeño triunfo para Louisa y un respiro para Will, demostrándole que la vida aún tiene cosas que ofrecer fuera de las paredes de su habitación. El capítulo también muestra cómo la relación de Louisa con Patrick, su novio, se tensa aún más debido a la cantidad de tiempo y energía que Louisa dedica a Will. Patrick se siente dejado de lado y no comprende la profundidad de la conexión que Louisa está formando con su paciente. A medida que los 6 meses avanzan, Louisa se da cuenta de que está compitiendo contra el tiempo. Cada experiencia que comparte con Will se siente más valiosa y, a la vez, más agridulce, sabiendo el plazo inminente que se cierne sobre ellos. La dinámica entre ellos se vuelve más íntima, llena de comprensión mutua y de una creciente, aunque no reconocida, atracción. El capítulo 18 de Yo antes de ti se sumerge en la creciente tensión en el hogar de los Traynor, mientras Louisa Clark y la familia buscan desesperadamente soluciones para el bienestar de Will, y la realidad de su decisión se vuelve más palpable. La salud de Will fluctúa y los desafíos diarios de su condición se hacen evidentes para Louisa. Ella es testigo de la frustración y el dolor físico que Will soporta constantemente, lo que refuerza su deseo de encontrar maneras de aliviar su sufrimiento y darle un propósito. A pesar de los pequeños avances que han logrado juntos, la sombra del plazo de 6 meses sigue siendo una preocupación constante. En este capítulo, la tensión entre los padres de Will, Camilla y Steven se hace más evidente. Sus diferentes formas de afrontar la situación de su hijo los han distanciado. Camilla sigue aferrada a la esperanza de que Will cambie de opinión, mientras que Steven parece más resignado a la decisión de su hijo, lo que genera conflictos y una atmósfera pesada en la mansión. Louisa se encuentra en medio de este drama familiar, sintiendo la presión de ambas partes. Louisa continúa investigando y explorando opciones para Will, intentando encontrar actividades que realmente le aporten alegría y un sentido de vida. Busca soluciones médicas, terapias alternativas o cualquier cosa que pueda mejorar su calidad de vida y por ende su perspectiva. La frustración de encontrar accesibilidad limitada y opciones inviables es una realidad constante para ella. El capítulo resalta la montaña rusa emocional que viven todos los implicados. Louisa se siente cada vez más investida en la vida de Will, y la idea de que pueda elegir morir le resulta insoportable. Este capítulo subraya
la desesperación de la familia y el compromiso creciente de Luisa con la misión de salvar a Will. El 19º capítulo de Yo antes de ti nos ofrece una valiosa perspectiva desde el punto de vista de Nathan, el enfermero principal de Will Traynor, revelando sus pensamientos y sentimientos sobre la evolución de Will y la llegada de Luisa. Nathan, un profesional experimentado y pragmático, ha estado al lado de Will desde el accidente, lidiando con sus altibajos, su dolor y su profunda depresión. A través de sus ojos, vemos la inmensa dificultad de cuidar a Will y la desesperación que ha invadido la mansión Traynor. Nathan es consciente del pacto de Will de los 6 meses y ha sido testigo de la lenta y dolorosa resignación de Will ante su destino. Desde la llegada de Luisa, Nathan ha observado los cambios en Will, aunque al principio era escéptico ante la peculiar y a veces torpe Luisa, ha sido testigo de cómo ella, con su optimismo y su insistencia, ha logrado sacar a Will de su aislamiento. Nathan reconoce que Luisa ha conseguido que Will muestre destellos de su antigua personalidad, que se ría y que participe en actividades que antes habría rechazado. Él ve la chispa que Luisa ha encendido en Will, algo que ni los mejores médicos ni las terapias más caras habían logrado. Sin embargo, a pesar de estos avances, Nathan también es profundamente consciente de la profundidad de la decisión de Will. Él sabe que, aunque Will muestre momentos de alegría y participación, el dolor físico y emocional constante es una realidad ineludible. Nathan se debate entre la esperanza que Luisa ha traído y la dura realidad de la voluntad inquebrantable de Will de controlar su propio final. El capítulo termina con Nathan sintiendo una mezcla de admiración por Luisa y una profunda incertidumbre sobre si sus esfuerzos serán suficientes para cambiar la mente de Will. El 20º capítulo de Yo antes de ti nos sumerge en un evento agridulce que subraya la creciente conexión entre Luisa Clark y Will Traynor, a la vez que resalta la fragilidad de la vida de Will y la inminencia de su decisión. El capítulo se centra en la boda de la hermana de Luisa Traynor. Este evento familiar es un momento de alegría y celebración, y Luisa se esfuerza porque Will asista. Es un gran paso para Will salir de la mansión y mezclarse en un evento social tan íntimo. Luisa lo ayuda con los preparativos y lo anima, sintiendo la presión de que esta experiencia sea lo más positiva posible para él. Durante la boda, Will observa a la familia de Luisa y, a pesar de sus propias dificultades, logra momentos de conexión. Hay risas, conversaciones y una sensación de normalidad que es rara en su vida. Luisa se siente orgullosa de él y la dinámica entre ellos se hace cada vez más evidente para los demás, incluyendo a Patrick, su novio, quien se siente cada vez más desplazado y celoso. La tensión entre Luisa y Patrick es palpable a medida que la distancia entre ellos crece. Sin embargo, la alegría del evento se ve abruptamente interrumpida por una crisis médica de Will. Durante la recepción, sufre un episodio de neumonía por aspiración, una complicación grave de su condición. Este incidente lo obliga a ser hospitalizado de urgencia, recordándole a todos la constante precariedad de su salud y la realidad de su sufrimiento. La crisis es un golpe devastador para Luisa, quien se siente impotente y aterrada. Le hace ver que, a pesar de todos sus esfuerzos por mostrarle el valor de la vida, el dolor físico de Will es una realidad ineludible y abrumadora. Este capítulo intensifica la carrera contra el tiempo de Luisa y la confronta con la dura verdad
de que su amor y sus esfuerzos podrían no ser suficientes para cambiar la decisión final de Will. El 21º capítulo de Yo antes de ti nos ofrece una visión desde la perspectiva de Stephen Traynor, el padre de Will, un personaje que hasta ahora había permanecido en gran medida en segundo plano. Su narración revela la profunda desesperación y el agotamiento que siente la familia ante la situación de Will. Stephen, un hombre de negocios exitoso acostumbrado al control, se siente completamente impotente frente a la condición de su hijo. La narración desde su punto de vista muestra el inmenso dolor y la culpa que carga, así como la tensión creciente en su matrimonio con Camilla. Él ha sido testigo de los incansables esfuerzos de Louisa y de los pequeños avances que ha logrado con Will, lo cual le genera una mezcla de gratitud y una dolorosa esperanza que sabe que probablemente no se concretará. El capítulo se centra en las consecuencias de la crisis de salud de Will durante la boda de Trina. Stephen reflexiona sobre el miedo constante a perder a su hijo, no solo por su decisión de suicidio asistido, sino también por las complicaciones médicas que sufre. La realidad de la fragilidad de Will es palpable, y Stephen se enfrenta a la verdad ineludible de que la vida de su hijo es una lucha constante contra el dolor y las limitaciones. La perspectiva de Stephen también revela la complejidad de la decisión de Will. Aunque le duele profundamente, Stephen, a diferencia de Camila, parece haber llegado a una especie de resignación y comprensión de que la elección de Will, por desgarradora que sea, es la única forma en que su hijo siente que puede recuperar algún tipo de control sobre su vida. Esta aceptación, aunque pasiva, genera fricción con su esposa. El capítulo concluye con Stephen sintiéndose atrapado entre el amor por su hijo, el dolor por su sufrimiento y la dura realidad de su elección. Es una mirada cruda a la carga emocional que soporta la familia, mostrando que, a pesar de los avances con Louisa, el núcleo del problema de Will es una batalla personal que él debe librar. El capítulo 22 de Yo antes de ti marca un punto de inflexión devastador, ya que Louisa Clark se enfrenta a la cruda realidad del plan de Will Traynor y el inminente final de los 6 meses acordados. Tras la crisis de salud de Will en la boda de Trina y su posterior hospitalización, Louisa se siente más impotente que nunca. La experiencia la ha confrontado brutalmente con la fragilidad de la vida de Will y el dolor físico y emocional constante que él soporta. A pesar de todos los momentos de alegría y conexión que han compartido, la realidad de su decisión de ir a Suiza se vuelve ineludible. En este punto crucial, la verdad sobre el viaje de Will a Suiza deja de ser un secreto solo para Louisa. Toda la familia Clark se entera de la decisión de Will, aunque la mayoría no comprende la profundidad de la situación o el pacto de los 6 meses. La revelación de que Louisa ha estado trabajando para intentar cambiar la mente de Will los deja en shock y con una mezcla de preocupación y desesperanza, especialmente a la madre de Louisa, quien se siente angustiada por la implicación de su hija en un asunto tan delicado. Louisa se siente completamente abrumada por el peso de su misión. El tiempo se agota, y a pesar de sus incansables esfuerzos por mostrarle a Will las maravillas de la vida, no parece haber logrado cambiar su decisión final. La frustración y la desesperación se apoderan de ella y comienza a cuestionarse si realmente tiene alguna posibilidad de éxito. Se siente atrapada entre su creciente afecto por Will y su deseo de que él elija vivir, y la inquebrantable determinación de él de terminar con su sufrimiento. El capítulo concluye
con Luisa sumida en una profunda angustia, sintiendo la inmensa presión de la fecha límite que se cierne sobre Will y su decisión. La cercanía del final de los 6 meses intensifica el drama y la emoción de la narrativa, llevando la historia a un punto crítico. El capítulo 23 de Yo antes de ti lleva a Louisa Clark y Will Traynor en su viaje final juntos, un último intento de Louisa por mostrarle a Will el valor de la vida antes de que cumpla su decisión. Con el plazo de los 6 meses inminente, Louisa y Will, acompañados por Nathan y un asistente, emprenden un viaje a un destino paradisíaco, la isla de Mauricio. Este viaje es el gran plan de Louisa, su última esperanza para reavivar el deseo de vivir de Will y demostrarle la belleza del mundo que aún podría experimentar. A pesar de las complejidades logísticas de viajar con la condición de Will, Louisa se ha esforzado para que todo sea perfecto. Durante los primeros días en Mauricio, el ambiente es diferente. El entorno tropical, el lujo de su alojamiento y la dedicación de Louisa crean momentos de genuina felicidad y paz. Will experimenta actividades adaptadas, como nadar en el océano con equipo especial, que le permiten sentir una libertad que creía perdida. Hay una profunda conexión y momentos de intimidad entre Louisa y Will, donde la barrera entre ellos casi desaparece. Louisa se siente esperanzada, creyendo que finalmente está logrando su objetivo. Sin embargo, a pesar de la belleza del entorno y los momentos felices, la sombra de la decisión de Will persiste. Él sigue siendo consciente de su dolor constante y de las limitaciones que lo acompañan. Aunque aprecia los esfuerzos de Louisa y el amor que le brinda, su convicción sobre el fin de su sufrimiento se mantiene firme. El capítulo resalta la montaña rusa emocional que vive Louisa, pasando de la euforia por los avances de Will a la angustia por la inminencia de la fecha final. La belleza de Mauricio contrasta con la dolorosa realidad de la situación de Will, creando un ambiente agridulce. El capítulo 24 de Yo antes de ti es el momento más desgarrador de la novela, donde Louisa Clark se enfrenta a la inquebrantable decisión de Will Traynor y a la realidad de su último día juntos en Mauricio. A pesar de los momentos de felicidad y conexión que compartieron en la paradisíaca isla, la sombra de la decisión de Will nunca se desvanece por completo. Louisa, con el corazón roto y desesperada, hace un último y emotivo intento por convencer a Will de que cambie de opinión. Le súplica, le argumenta, le muestra todo lo que la vida aún puede ofrecer y le confiesa el profundo amor que ha llegado a sentir por él. Sin embargo, Will se mantiene firme en su decisión. Con gran dolor, le explica a Louisa que, aunque su amor y sus esfuerzos han sido lo más hermoso que le ha pasado en años, no son suficientes para superar el dolor constante, la pérdida de su independencia y la vida que él considera que no vale la pena vivir para él. Le deja claro que su elección no es un rechazo a ella, sino una necesidad personal de controlar su propio destino y poner fin a su sufrimiento. El capítulo describe los últimos momentos de Louisa y Will juntos antes de que él viaje a la clínica en Suiza. Es una escena cargada de emotividad, donde las lágrimas, las palabras de amor y la aceptación de una verdad dolorosa se mezclan. Louisa está devastada, pero en su amor por él, decide quedarse a su lado hasta el final, acompañándolo en sus últimas horas en Mauricio. Este capítulo es el clímax emocional de la novela, donde se consuma la decisión de Will y Louisa. Debe aceptar la elección de la persona que ama. Es un testimonio del amor incondicional y del derecho
a la autodeterminación, por dolorosa que sea la elección. El 25º y último capítulo de Yo antes de ti se enfoca en las secuelas de la decisión de Will Traynor y el impacto transformador que tuvo en la vida de Louisa Clark, marcando el inicio de su viaje de autodescubrimiento. Después de la muerte de Will, Louisa regresa a Stortford sumida en un profundo dolor y duelo. La ausencia de Will y la magnitud de lo que ha vivido la dejan devastada. Se siente perdida y sin propósito, cuestionando su propio futuro ahora que la misión de salvar a Will ha terminado. La relación con su novio, Patrick, ha llegado a su fin, ya que sus caminos y perspectivas de vida se han vuelto irreconciliables. En medio de su dolor, Louisa recibe una carta póstuma de Will. Esta carta es el corazón de este capítulo. En ella, Will le explica su amor por ella y le reitera las razones de su decisión, reafirmando que no fue un rechazo hacia ella, sino una elección personal para acabar con su sufrimiento. Más importante aún, la carta contiene un regalo para Louisa, dinero para que pueda vivir nuevas experiencias y no se conforme con una vida ordinaria. Will la insta a vivir a lo grande, a salir de su zona de confort, a explorar el mundo y a aprovechar cada oportunidad que la vida le ofrezca. La carta de Will es un catalizador para Louisa. A pesar de su dolor, comprende que él quería que ella viviera plenamente. El capítulo culmina con Louisa en París, sentada en una cafetería leyendo la carta de Will. Esta escena simboliza su primer paso hacia una nueva vida, una vida de aventura y autodescubrimiento. Inspirada por el legado de Will, ella comienza a entender que, aunque no pudo cambiar la decisión de él, Will sí cambió la suya. El final de la novela no es un cuento de hadas, pero es un final esperanzador. Muestra que el amor, incluso cuando es doloroso y breve, puede tener un impacto profundo y duradero, impulsando a las personas a crecer y a vivir la vida al máximo como Will deseaba para Louisa.